Hola nuevamente, sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe After Effects. El día de hoy estaremos realizando el proceso para poder realizar un rig de rostro utilizando el script Duik Angel. Para iniciar lo que necesitamos es tener nuestro archivo totalmente dividido en capas. En este caso podrán observar que tengo el rostro de este personaje y cada parte está dividida en capas. Para este ejercicio he dejado algunas partes que pueden estar en la misma capa, como por ejemplo las orejas, las mejillas, los ojos, las pupilas y las cejas. Sin embargo, a veces cuando necesitemos tener más control, vamos a tener que colocar en capas separadas algunas partes, como por ejemplo las orejas, si no se van a mover como un grupo, porque lo que queremos es que tengan un movimiento diferente, entonces ahí necesitaremos tener dos capas separadas. Para el ejercicio del día de hoy utilizaremos todos estos elementos en pares y estarán directamente en una misma capa. Así que en este archivo, que por cierto les dejo disponible el enlace en la descripción, van a encontrar una capa con orejas, otra capa con la cabeza, otra capa con la mejilla, cejas, ojos, pupilas, la nariz, la boca, el cabello lateral y el cabello frontal o la parte superior. Ese es nuestro personaje y ese es nuestro rostro. Una vez que tengamos listo el archivo, vamos a ir a After Effects y voy a crear una nueva composición. A esa nueva composición le colocaré como nombre rig de rostro y estaré trabajando con una anchura de 1920 por 1080. El tamaño puede ser cualquiera y utilizaré nada más 2 segundos como duración porque no necesitaremos ahorita aplicar animación. Dejaré el color de fondo blanco. Hago un clic en aceptar. Ahora lo que necesitamos es importar nuestro archivo, así es de que haré doble clic en el panel Proyecto, seleccionaré el archivo que ya tengo previamente preparado y en las opciones en Importar como es importante que cambiemos a Composición, Conservar tamaños de capa. Hago un clic en Abrir y arrastraré mi composición hasta la composición rig de rostro. Acá la podemos reposicionar y podemos asegurarnos que quede en el espacio exacto que necesitamos. Ahora hago doble clic en la composición e iremos directamente donde tenemos todas las capas. Así que esta será la vista que estaremos trabajando y utilizando. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar todas nuestras capas. Lo podemos hacer presionando comando A o control A si estamos en Windows. Y luego presionamos la tecla P para abrir la propiedad posición. Una vez que tenemos esto, deberemos seleccionar la propiedad posición de todas las capas. Así que haré un clic en la primera, presionaré la tecla Command o la tecla Control si estamos en Windows, y luego iré haciendo un clic en la propiedad posición en cada una de las capas para asegurarme que la tengo seleccionada. Esto es importante porque para realizar el rig necesitamos separar las dimensiones. Una vez que están seleccionadas, hacemos clic derecho sobre cualquiera de las propiedades. En este caso yo haré en la primera. Y seleccionamos separar dimensiones, esta opción que aparece acá. Si no les aparece es porque hemos seleccionado la capa en lugar de la propiedad. Es importante que sea la propiedad la que hayamos seleccionado. Hacemos un clic y ahora ya nos aparece la propiedad dividida en dos dimensiones, en el eje de las X y en el eje de las Y. Ahora ya podemos realizar el proceso. Colocaré el indicador de hora actual en el fotograma 15 y este será mi punto de partida o el centro, sabiendo que cuando se mueva al lado izquierdo, ahí hará un movimiento para ver al lado izquierdo, luego al lado derecho hará el movimiento para el lado derecho y en el eje de las X, al lado izquierdo bajará y al lado derecho subirá. Esa será la guía que tengo para estas propiedades. Entonces coloco el indicador de hora actual en el fotograma 15 y ahora presiono nuevamente comando A para seleccionar todas las capas y activo el cronómetro de la posición en X y la posición en Y. Ambos cronómetros van a quedar desde ya activados. Ahora moveré el indicador de hora actual al segundo 0 y deberé de mover todos los elementos que deben de volver a ver a la izquierda.
Así que lo podemos hacer de varias formas. La primera es hacer un clic en el elemento y sin soltarlo, presionar la tecla Shift y ahora mover. Eso nos permitirá mover únicamente en ese eje de las X. La otra opción que tenemos es seleccionar ese elemento y utilizar las flechas. En este caso presionaré Shift para que se muevan mucho más rápido, pero estoy utilizando la flecha hacia el lado izquierdo. Y la tercera opción que tenemos es seleccionar el elemento e ir directamente a la propiedad posición en el eje de las X y acá mover hacia el lado izquierdo. Así que cualquiera de estas opciones que se nos haga fácil es la acertada. Lo importante es que no movamos la posición hacia arriba o hacia abajo porque ya pertenecería a la posición Y. Ahora trabajaré con el resto de elementos. Si todos los elementos se moverán igual, entonces los puedo seleccionar y hacer de una sola vez el movimiento. Acá, por ejemplo, las orejas deberían de moverse al lado contrario, es decir, moverse hacia la derecha. Y este es el punto en el que les mencionaba. Si quiero hacer algo mucho más extremo con la oreja izquierda, vean que la oreja derecha ya salió y ya se despegó. Es porque están en una misma capa, así es de que aquí tengo la limitante que no podría hacer que el personaje esconda demasiado una oreja porque la otra se mostraría completa o se despegaría del personaje. En estos casos es donde podemos considerar tener una capa para la oreja izquierda y una capa para la oreja derecha. Bien, entonces vean, allá tenemos el primer movimiento de los elementos. Acá es importante también que el cabello se mueva un poco, así que lo selecciono y ahora estoy utilizando las flechas. Para moverlo va a ser algo muy sutil. Al igual que si quisiera mover un poco la parte del cabello lateral. Ahí ya lo tengo. Y ahora si hacemos la visualización, ya el personaje al moverse hacia el fotograma 0 ve a la izquierda y al moverse al fotograma 15 que es nuestro centro, ahora ya está viendo de frente. Haré el mismo proceso para el lado derecho. Muevo el indicador de hora actual hasta el segundo 1 y ahora moveré todos los elementos. Como les mencioné, lo podemos hacer utilizando cualquiera de las técnicas que acabamos de ver. Para algunos rostros y algunos procesos a mí siempre me gusta utilizar las flechas porque me permite ser un poco más exacto. Al igual que cuando voy a mover todos los elementos, prefiero hacer una selección de todos los elementos que se van a mover de una sola vez y presionando Shift selecciono todos estos elementos y los muevo. Luego que los he movido en grupo, recuerden que las pupilas están yendo mucho más allá para que el personaje no quede viendo de frente. Entonces voy y lo hago con las flechas también acá. Entonces esa también es una buena técnica, el poder seleccionar todo el grupo y mover de una sola vez y luego nada más quedarnos corrigiendo con elementos que se mueven individual, como las pupilas o en este caso también las orejas. Cabello y ahora verificamos, vean que al regresar al fotograma 15 ahí nos está viendo de frente, luego ve del lado izquierdo y ahora ve del lado derecho. Entonces ahí tenemos nuestro elemento. Regresaré el indicador de hora actual hasta el segundo 0 y voy a abrir el panel DUIC. Así que me voy al menú ventana y bajo hasta el panel DUIC Ángela. Dentro del panel debemos ir al tercer icono en la parte superior a enlaces y restricciones y nos permite seleccionar un control. En este caso yo estaré utilizando el deslizador 2D. Hago un clic. Vean que ahora ya lo ha añadido y aparece también acá. Y si vamos a los controles de efectos, ahí veremos que tenemos las opciones para poderlo manipular. Como por ejemplo, si voy al área de el deslizador, vean que le podría hacer un poco más grande. También le podría cambiar a un color porque estoy utilizando un fondo negro. Desde que lo cambiaré a blanco. Ya lo dejaré de 300 de tamaño. Y también tengo el manejador, que podría también cambiar a un color diferente. En este caso podría ser un color amarillo. Y también le podría cambiar el tamaño. Por ejemplo a un 200. Ahora muevo el controlador hasta este punto. Y ahí ya lo tengo posicionado. Ahora lo que necesito es indicarle que ese controlador y ese deslizador respondan al movimiento del personaje.
Así que si vamos al panel, veremos que ahí tenemos tipo, eje y luego tenemos datos de mínimo y máximo. El valor y los datos de mínimo y máximo no los tocaremos. Y en eje debemos asegurarnos que sí nos aparece el eje X. Si nos apareciera Y puede causarnos algún conflicto. Así es de que lo seleccionamos. Ahora, antes de hacer la configuración, necesitamos asegurarnos de seleccionar nuevamente toda la posición en X, porque ese va a ser el eje que estamos trabajando. Así que haré el mismo proceso del anterior. Presiono sobre una posición en X, presiono Command o Control y voy seleccionando todas las otras posiciones en X. Veremos que se nos están resaltando exactamente los fotogramas claves de esa posición. Y acá mantengo presionado Control y voy a los siguientes ejes X. Una vez que ya están seleccionados, vuelvo al panel Duik Angela y presiono este botón que dice Propiedades. Este sirve para conectar esas propiedades seleccionadas. Hago un clic. Y ahora veremos que el personaje ha vuelto a ver al frente a pesar de estar en el lado izquierdo el indicador de hora actual. Si movemos el deslizador dentro del manejador, ahora veremos que al mover izquierda y derecha, ya el personaje responde a ese movimiento. Moveré la ventana del script acá arriba para poder ver bien mi línea de tiempo y ahora voy a trabajar con el eje de las Y para poder trabajar la vista hacia abajo y la vista hacia arriba. Recordemos que siempre al centro tenemos la vista frontal, así que regresaré el indicador de hora actual hasta el segundo 0 y ahora me aseguraré de trabajar únicamente en las posiciones X. Lo que haremos en este caso es que podemos o seleccionar directamente desde el visor o podemos también hacerlo desde la línea de tiempo como lo vimos anteriormente. Como moveré varios objetos a la vez, lo haré directamente desde el visor, seleccionando la nariz, seleccionando también los ojos, la pupila y las cejas. Y los desplazaré hacia abajo. Vean que ahí no me ha seleccionado las pupilas, así es que haré un clic fuera. Ahora bajaré las pupilas. Y también bajaré un poco la parte del cabello. Eso también quiere decir que el cabello lateral deberá bajar un poco más. Y las orejas deberán subir. Vamos hacia el centro y podemos ver ahí cómo haría al mover al lado izquierdo el movimiento hacia abajo. Llegamos al centro nuevamente y ahora llevo el indicador de hora actual hasta el segundo 1. Haremos exactamente lo contrario. Ahora haremos la vista hacia arriba, así de que selecciono las cejas, ojos, boca. Lo hago hacia arriba. Quedan las pupilas por subir. Y ahora también subiremos un poco el cabello. Acá también la nariz quedó abajo. Veremos. Y el cabello tendrá un movimiento un poco sutil. Ahora sí vemos ya todos los elementos están colocados exactamente para poder subir y para poder bajar. Así puede hacer al ir al lado izquierdo ver hacia abajo y al lado derecho ver hacia arriba. Una vez que tengamos esto realizado, volvemos a hacer el proceso. Selecciono el conector y también seleccionaré todas las posiciones en Y. Mantendré presionada la tecla Command si estamos en Mac o la tecla Control en Windows para poder seleccionar todas las posiciones Y de nuestras capas. Entonces vamos y cambiamos el eje a las Y, pero antes de eso, si lo notamos, el mínimo es de -100 y el máximo es de 100%. Cuando cambiamos al eje de las Y, a veces que tenemos este cambio. Así de que acá sugiero que lo podamos volver a colocar con un mínimo de -100 y con un máximo de 100. Ahora hago un clic acá en este botón para poder conectar las propiedades. Una vez que lo hagamos, notaremos que en este punto vuelve a la parte central en la cual está viendo de frente.
Si ahora deseleccionamos y vamos al controlador, notaremos que estará realizando las acciones de mirar hacia de la derecha o hacia la izquierda. Si subimos, vean que ahí bajará, y si bajamos, entonces verá hacia arriba. Si queremos que cuando subamos la vista o la mirada suba, entonces eso es lo que debemos de cambiar en los parámetros de mínimo y máximo, solo que ahora lo haremos desde el control de efectos. Así es que acá vean, tenemos el conector que está en el eje de las X, es el primer conector, y el segundo conector en el eje de las Y. El eje de las Y tiene un mínimo de menos 100, así de que se lo dejaré con un 100 positivo, y el máximo tiene 100 positivo, se lo cambiaré a menos 100. Ahora si volvemos con esta configuración a ver el deslizador, entonces veremos que ahora sí, cuando bajamos ese deslizador, entonces ve hacia abajo, cuando subimos ve hacia arriba, y si vamos viendo hacia los lados o incluso en diagonal, veremos cómo va subiendo la mirada para poder ir siguiendo esta parte del deslizador con ese nuevo conector que hemos colocado. Y bien, con eso finalizamos el proceso del tutorial del día de hoy. Espero que este les sirva como guía para poder realizar sus propios rigs de cara, y recuerden que siempre en los enlaces les comparto los archivos para que puedan verificarlos y también puedan explorar estos archivos editables. Muchas gracias a todos y recuerden que si tienen dudas o consultas los leo en los comentarios. Saludos.